Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Estamos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de la radio, 9:30 de la mañana, tipo más puntual que el que tengo enfrente no he tenido. Santiago Ibarra, ¿cómo estás, Santiago? Buen día. Buen día, Raúl, gracias. Gracias a vos, siempre es un placer venir a charlar con un poco de política. Vos sos de los tipos que te gusta la puntualidad. Sí, me parece que sí, la verdad que sí, Raúl. En ese sentido, me parece que también un poco la convivencia institucional y civil entre todos hace que tenemos que respetarnos entre nosotros y el tema de la puntualidad con horario es una buena convivencia. Ajá. Tengo un dilema con ese tema, una discusión, te diría, con mis hijos de años. ¿Por qué? Porque yo tengo esta forma. Yo te digo, nos encontramos 9:30. Bueno, yo 9:15 voy a estar parado en la puerta de tu casa. Ni timbre te voy a tocar, porque voy a estar parado de afuera. Pero va a estar. Voy a estar. Entonces, vos cuando sois 9:30, yo ya estoy. ¿Qué dicen mis hijos? Que eso también es impuntualidad. Porque si decimos 9:30, 9:30. Claro, no es 9:15. No es 9:15. Bueno, lo tuyo es un poco de ansiedad. Bueno, por esto cuando viajamos, mañana creo salimos a las 8. Y bueno, yo 8:45 estoy sentado en el auto. Entonces, los tipos a las 8 en punto están en el auto. Bueno, pero hacés docencia, ¿no? Claro. Hacés docencia, les enseñás que a las 9:30 tienen que estar. O sea, Claro. a las 9, está bien. Pero bueno, es una eterna discusión. Para ellos la puntualidad es la hora que se acordó. Sí, a mí Mientras- la puntualidad me organiza y me parece que es fundamental, digamos, tener un esquema de organización para también creo que es para respeto con el otro, Sí, ¿no? seguro. Porque si uno dice una hora, está media hora esperando, después ya uno lo arranca de otra manera. Seguro. Ahora también digo, ¿cómo no hemos acostumbrado a vivir con el reloj en la mano, no? En estos tiempos, la dinámica de la actividad de la que se te ocurra, de la que quiera, digamos, la globalización y sobre todo una sociedad de consumo, hace de que vivimos de otra manera. Vivimos con otro tiempo, el tiempo mucho más acotado, y eso nos obliga a que las exigencias son otras, entonces después los niveles de estrés son otros. Claro. Pero bueno, en todas las actividades, nosotros nos pasa en el ejercicio de la profesión, a mí me ha pasado en mi estudio jurídico, la vida es más difícil, ¿no? Claro. Es más complicado. Ujú. Bueno, año parlamentario, también hablando de complicaciones, ¿no? Digo, es un aspecto a tener en cuenta porque han cambiado los tiempos, han cambiado muchas circunstancias y la vida parlamentaria también, en este caso en esta legislatura rionegrina, tiene otros matices con relación a anteriores, ¿no? Sí, absolutamente, porque es una legislatura que está más compactada en distintos bloques en donde no hay tanta hegemonía de Juntos Somos Río Negro. Creo que eso es saludable y es bueno para la democracia rionegrina. Yo lo, Raúl, lo hago con muchísimo compromiso, con mucha seriedad, lo hago sabiendo cuál es el rol que me ocupa, pero haciendo lo que le dije a los rionegrinos que íbamos a hacer en campaña, que iba a ser hacer oposición al gobierno de Juntos Somos Río Negro. Yo en eso no me voy a mover un solo perímetro. Por supuesto con el respeto que merecen las autoridades, ¿no? Yo tengo más allá de mis diferencias con el gobernador de la provincia y con los legisladores de Juntos Somos Río Negro, merecen todo mi respeto institucional y hago oposición de manera saludable para que los rionegrinos podamos vivir mejor. Y en ese contexto, por ahí puede haber debates acalorados, puede haber discusiones políticas que se encienden, pero siempre tiene que ser pensando en que tenemos que lograr desde la política volver a reencontrarnos con la sociedad. La política se ha peleado con la sociedad está enojada con la política y nosotros tenemos que volver a hacer un vínculo en el cual eso que decía Alfonsín, qué hermosa que es la política como transformación de vida, bueno, recuperar eso, porque no recuperar eso también, Raúl, implica que la política implosiona, sucede lo que pasó el año pasado, y en donde la sociedad termina votando de una determinada manera en la cual se termina enojando con los partidos políticos eternos. Y bueno, eso es lo que hoy vive la Argentina, hay que hacerse cargo, y la legislatura de Río Negro no se excluye de ese contexto político. Estamos haciendo política y siendo legisladores en ese contexto. Ahora también digo, muchos hablan mal de los partidos políticos, pero la democracia se construye vía los partidos políticos, ese norte no se debiera perder. El Sí. partido político además debería tener dirigentes y no gerentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que en estos 40 años de democracia, los partidos políticos, me hago cargo del mío, de la Unión Cívica Radical, de donde me siento muy orgulloso. Esos partidos políticos han trazado una brecha entre la vida de sus dirigentes con la vida del común de los argentinos. Los privilegios de la política han sido cada vez más acumulativos y la vida de los argentinos es cada vez peor. Entonces no hay correlación entre la actividad política con cómo viven los argentinos. Entonces no puede ser que la alternativa de nuestros hijos y de la generación de los chicos que tienen 20 años
sea un pasaporte e irse a Ezeiza. Evidentemente hemos fracasado, y si nosotros no tenemos esa autocrítica, esa mirada profunda de por qué a la política le está yendo mal y por qué han fracasado los procesos políticos, entonces no estamos entendiendo el futuro de la Argentina que viene. Y ahí es donde yo creo, Raúl, que no hay una crítica hacia la política, sino lo que hay es una crítica hacia los dirigentes de la política. Seguro. El otro dato que me parece también siempre es bueno ponerlo en la mesa, algunos te dicen las generaciones venideras van a cambiar el curso de la historia. Y lamentablemente podrá haber una franja que sí pueda cambiar el curso de la historia, pero hay otra franja que viene, así como ahí estamos casi en cuarta generación de tipos que no conocen el laburo porque han vivido del plan del abuelo, el plan del padre y así sucesivamente. En el campo de la política también hay generaciones que han vivido el accionar político del abuelo, del padre, y tienen el mismo lineamiento y que a veces no ha sido el mejor para transitar la vida política. Bueno, han llegado a la política con los consejos pero casi para beneficio personal y lejos de la ideología hasta de su propio partido. coincido, Raúl, pero bueno, ahí está trazada, digamos, dos elementos en la Argentina. Por un lado están aquellos chicos que crecieron con el padre piquetero, el abuelo piquetero, y donde, digamos, el Estado tiene la obligación de darme todo y yo no tengo que hacer nada, y esa es la cuestión cultural que hay que romper. Eso es el populismo, ese es el populismo, no lo popular, sino el populismo que se ha practicado durante muchos años y que hay que hacerse cargo. Pero también es cierto, Raúl, que por otro lado, quienes se plantaron el año pasado y dijeron basta de esta Argentina y vamos a un proceso político distinto fueron los jóvenes. Muchos jóvenes dijeron queremos una Argentina distinta, queremos una sociedad distinta, queremos dirigentes políticos distintos, y te habrá pasado a vos, me pasó a mí, en el cual muchos jóvenes de 20 años, de 18 años dijeron nosotros queremos votar a Javier Milei porque esto que vino hasta acá no nos gusta, no lo queremos más. Eso que hizo la generación de jóvenes de entre 18 y 30 años es una señal muy fuerte para la política. Y nosotros lo tenemos que asumir como un desafío de que tenemos que generar desde lo que tiene que ver con la agenda de la política, los dirigentes políticos, los que estamos en la rosca de la política, políticas públicas nuevas. ¿Sí? Creo que eso es el secreto del momento en el que estamos viviendo. Es decir, no podemos seguir haciendo lo mismo. Cuando uno mira que en el Chaco el 65% son pobres, que el 40% son indigentes, pero después los grandes conglomerados nacionales, casi la mitad de los argentinos son pobres, entonces evidentemente los partidos políticos, los dirigentes políticos tienen que hacerle caso a esos jóvenes y hacer política desde otro lugar. Y este es el desafío más importante que tenemos hoy en día. También hay otro componente en esto, que lo has escuchado 1000 veces, de los que dicen yo no miro informativos, no escucho programas políticos, escucho música o miro las plataformas. Es un tipo que, desinformado del mundo que lo rodea, después es el mismo que pretende que la política le resuelva los problemas. Y por otro lado, es cierto lo que vos apuntás como un conjunto de jóvenes que dijo estoy asqueado de estos 40 años que no nos dieron nada, pero hay otro conjunto de jóvenes que votó porque encontró un tipo que puteaba, que marcaba una diferencia distinta, una forma de hacer política, no buscó el fondo del tipo, porque si hubiese buscado el fondo del tipo no sé si lo votaba, pero para buscar el fondo de ese tipo tendrías que haber conocido el fondo de los otros que tampoco lo conocieron. Bueno, puede ser, sí, coincido, Raúl. Me parece que el proceso de Milei, más allá de las formas, que a uno le puede gustar más, me gustan menos, yo hay muchas cosas de Milei que desde lo personal no me gustan, pero también es cierto que en el fondo de lo que plantea Milei, en un montón de cuestiones vinculadas con las cuestiones públicas, con el funcionamiento del gobierno nacional, el financiamiento, la racionalidad de los recursos públicos, en ese fondo yo coincido. Y ahí es donde tengo un debate enorme con un montón de radicales y con un montón de gente de Juntos por el Cambio, en el cual también es cierto que en el marco de sostener la democracia, la política estos últimos 20 años pecó de institucionalidad, es decir, cuidemos las formas, cuidemos la manera, que no venga la dictadura, que no vengan los procesos políticos militares, pero en eso de cuidar las formas no cuidamos el fondo. Y el fondo es lo que hablábamos recién, Raúl. Una Argentina mucho más pobre, con mayor desigualdad social, donde no generamos rentabilidad, con una inflación del 220%, con un proceso económico que es una locura, y en donde Milei acertadamente con un telefonito nos dijo a los argentinos, esto no va más, este es un proceso en descomposición, y los argentinos apostaron a eso. Un 55% de argentinos quisieron un cambio. Bueno, de esto también hay que ser democráticos, hay que ser profundamente democráticos, porque también veo voces irruptivas, como vi en el proceso del marco del aniversario de la dictadura, en el cual decían tenemos que caminar y voltear a Milei, tenemos que lograr que Milei se vaya. Eso no es democracia. Bueno, esa es la Argentina que no queremos más. Claro. Esa es la Argentina, porque muchos que festejaban el golpe, que festejaban la celebración de lo del golpe militar, propiciaban otro golpe. Entonces,
Toda esa irracionalidad que nos ponderó durante muchos años es la que se tiene que terminar y es la que tenemos que poner en el debate de la mesa y donde los dirigentes políticos tenemos que hacernos cargo. Y hay que terminar con la política de los extremos, ¿no? Hay que generar la política del consenso. Absolutamente. Lo que pasa es que una cosa es la conducta y otra cosa es lo que se pregona. Mirá, hay algo que Javier Milei hizo muy bien, que cuando fue al Congreso convocó al Pacto de Mayo. Que el Pacto de Mayo no es de Javier Milei. Yo creo que estamos en un proceso en el cual tenemos que excedernos a la figura de Javier Milei, tenemos que pensar en los argentinos. Alfonsín siempre decía, pongamos la bandera argentina más arriba que la del radicalismo, porque lo que importa es la República Argentina. Bueno, cuando Milei convoca el Pacto de Mayo, es un gesto que le pedían todos los argentinos, que le pedía toda la dirigencia política, y en ese mismo momento toda la oposición decía, no vamos a ir al Pacto de Mayo, no vamos a ir a esta locura, no vamos a ir al diálogo. Entonces, lo que digo, Raúl, para hablar de esto, es o le ponemos racionalidad a la política, le ponemos consenso, le ponemos debate y terminamos con los extremos, o terminamos con la Argentina con el candado y tomándonos un vuelo de 6 a ver cómo nos vamos todos a Europa o a algún lugar del mundo. Este es un momento histórico, nos tenemos que hacer cargo, todos los dirigentes políticos, ponerle racionalidad otra vez a la política, que el kirchnerismo nos sacó de ese proceso de racionalidad, nos llevó a los dogmas, nos llevó a los extremos, nos llevó a los fanatismos. Tenemos que recuperar el medio del debate político y a partir de ahí construir una nueva nación. Bueno, yo desde la legislatura lo estoy haciendo, Raúl, con mucho compromiso. Estoy tratando de ponerle racionalidad al debate rionegrino y tratando de construir una nueva Argentina desde nuestro lugar y lo estoy haciendo con mucho compromiso. Como diría un viejo y querido amigo mío que supo ser dirigente radical en esta provincia, Iván Lázari, ¿no? A la política hay que ponerle papa a la olla, ponerle contundencia, ponerle consenso, racionalidad, ponerle proyectos, ponerle ideas, generar un ámbito donde todos podamos discutir, pero pensando hacia adelante, ¿no? Dejar de discutir tanto pasado. El pasado hay que tenerlo presente como referencia, pero busquemos presente y futuro, ¿no? Pero bueno, Iván Lázari fue uno de los mejores dirigentes políticos que tuvo el radicalismo en los últimos años de nuestro gobierno, que fue el de Sáiz y que después fue legislador. Ojalá el radicalismo recuperara ese nivel de dirigente, ¿no? Pero ponerle papa a la olla significa volver a tener un proyecto de provincia, volver a tener un proyecto de nación, es decir, discutir ideas de políticas públicas en serio. Acá lo que estamos discutiendo, Raúl, hace mucho tiempo en televisión, o lo vemos, digamos, en el viejo Parlamento rionegrino en el anterior, son intereses personales, posicionamiento de dirigentes. Yo el otro día me enojaba con Martín Lustó, a quien decía Martín Lustó, no puede ser el proyecto del radicalismo, no puede ser el proyecto nacional de la Unión Cívica Radical que Martín Lustó sea el presidente. ¿Por qué no apostamos a los gobernadores que gobiernan, como en el caso de Alfredo Cornejo, el gobernador de Corrientes Valdés, tipos que tienen representación y ligazón con la sociedad? Bueno, el radicalismo va y elige a Martín Lustó, y Martín Lustó el otro día, haciendo lo que hace en el Senado, no votando el DNU, lo que está haciendo es defendiendo posiciones personales, no está discutiendo una Argentina distinta. Entonces, si nosotros desde nuestro partido y desde nuestro lugar no damos estos debates y nos dejamos de mirar el ombligo y miramos la sociedad argentina, la degradación que tiene y pensamos en eso, esa papa en la olla que bien dice Iván Lázari, nuestro dirigente rionegrino, no la vamos a encontrar nunca. Bueno, y decime, ¿por dónde marca tu agenda de trabajo en el Parlamento y cuáles son los temas que te preocupan? Justo hoy, Raúl, estoy presentando un proyecto de ley muy importante que es el de la reforma al Código Procesal Penal de Río Negro, que es de la reforma al artículo 109, en el cual vamos a presentar el proyecto de reiterancia, que es terminar con la puerta giratoria de aquellos que cometen delitos, es decir, lograr que aquel que comete un delito y que ya había cometido un delito anterior y está investigado por la justicia, pueda tener la prisión preventiva y esperar la sentencia detenido con la privación de la libertad y no que siga dando vuelta y que siga yendo a la casa y que siga cometiendo delitos desprotegiendo a las víctimas. Hoy estoy trabajando la reforma del Código Procesal Penal, pero voy a trabajar sustancialmente en toda la reforma del Poder Judicial en Río Negro, porque también creo que Río Negro hace mucho tiempo que no discute en serio la reforma de su Poder Judicial, de los códigos procesales, de los códigos de fondo, y bueno, con esto que estoy presentando hoy junto con la legisladora Patricia Maquil y con César Domínguez, estoy dándole una herramienta a los fiscales de la provincia de Río Negro que al momento de poder condenar a alguien que como primer presunción comete un delito pueda esperar su sentencia en prisión. Me parece que esto es muy importante, Raúl, porque lo que nos sucede en todo el país, sucede en Río Negro, es que hay muchos que cometen delitos y que esos delitos los siguen cometiendo y que los procesos judiciales son lentos y que cuando llega el proceso judicial de la sentencia en el medio tuvo más víctimas y generó más daño
físico a la propiedad o delitos que son del Código Penal. Bueno, con el proyecto de reiterancia que logramos, si cometiste un delito y fuiste atrapado, vas en prisión preventiva y esperas tu sentencia detenido. Esto es proteger a la sociedad rionegrina, proteger a los rionegrinos y tener un proceso penal con mayor fortaleza jurídica, poniendo siempre la vista en la víctima y no en el victimario. ¿Esto plantea para aquellos que cometen un delito de determinadas características o...? No, con cualquiera de los delitos que estén dentro del Código Procesal Penal y que tengan una pena de 3 años o más. Es decir, todos aquellos delitos que como consecuencia de represión de ese delito sean de 3 años arriba y que indiquen la prisión preventiva o la prisión en sentencia. Todos esos que cometan ese tipo de delitos, hoy no necesariamente los fiscales ordenan la detención o solicitan la detención como medida cautelar. Con mi proyecto de ley, que no tengo duda que los legisladores lo van a aprobar, todos los que cometen un delito y que son atrapados nuevamente van a esperar su condena privados de la libertad. Vamos a resguardar físicamente a los rionegrinos, en la propiedad, en su integridad física, y vamos a lograr de que ese proceso jurídico sea más severo para aquel que comete un delito y que la famosa puerta giratoria no se siga consagrando en el territorio rionegrino. ¿Qué otros temas marcan tu agenda? Trabajando mucho en pedido de informe. Me parece que este es el primer año que nos toca como legisladores. Yo le estoy requiriendo mucho, Raúl, al Poder Ejecutivo pedidos de informe que tengan que ver con recabar información, que muchas veces al gobierno de Juntos Somos Rioneros les cuesta informar, les cuesta dar información a los rionegrinos de cómo funcionan los sistemas de seguridad, los sistemas de educación. Y por supuesto, Raúl, estoy abocado hace ya más de 1 semana y media al conflicto de la salud, un conflicto absolutamente grave que amerita que nos pongamos los pantalones y que todos trabajemos en consonancia para poder lograr tener los hospitales que en su momento los rionegrinos tuvimos y hoy ya no tenemos, hospitales vacíos, con salarios muy magros, sin insumos, en donde lo veo al gobernador de la provincia dando señales que no son positivas. Digamos que se está tensando la cuerda también, ¿no? A mí me preocupa el mensaje del gobernador del otro día, Raúl. Me parece que hay como una esquizofrenia política en este contexto, donde en pandemia nuestros trabajadores de la salud, los médicos de la salud, eran los héroes que salvaban a los rionegrinos y en un plumazo ahora son quienes ponen en riesgo el sistema de la salud. Me parece que no es un mensaje del gobernador lúcido, certero, responsable. Me parece que el gobernador está en un enojo del cual tiene que salir, está en una postura del cual tiene que salir, porque la salud pública amerita, digamos, otra postura. Necesitamos recuperar la figura del gobernador para que el gobernador se siente con todos los actores de la salud rionegrina y den un debate en serio. ¿Qué tiene de seriedad, Raúl, de que el punto de guardia en salud hoy sale para un médico clínico 500 pesos? 500 pesos la hora cobra un médico clínico en Río Negro por estar de punto de guardia en los hospitales rionegrinos. No hay ninguna discusión política ahí. No hay ninguna especulación política. Los consejos locales de salud no funcionan. Los insumos no están. Nos decían los médicos el otro día en el hospital de Roca que ellos muchas veces tienen que elegir entre la vida y la muerte de los chicos que nacen prematuros porque no tienen los insumos suficientes para sostener la vida de aquellos nenes, de aquellos bebés por nacer. Es grave de verdad lo que está pasando en los hospitales rionegrinos. Yo se lo he manifestado al vicegobernador, se lo he dicho con claridad, que acá no puede haber especulación política. Nosotros la oposición tenemos que ayudar, tenemos que aportar, pero quien tiene que dejarse ayudar es el gobernador de la provincia. Y hasta acá no lo he visto con la mejor postura. Creo que tiene una postura de enojo del cual debe salir, porque hay que poner en funcionamiento los hospitales rioneros de manera urgente. Te doy vuelta a la página en 2 segundos, te pregunto, ¿cómo ves el radicalismo puertas adentro? Complicado como es la vida del radicalismo de los últimos 10 años, si se quiere. Porque el radicalismo, en primer lugar, ha apostado por la presidencia de Martín Lustó. Yo creo que esto, en términos políticos, es una tragedia. Creo que Martín Lustó no representa, digamos, los parámetros y los valores de la Unión Cívica Radical de su historia, de lo que es su composición como partido centenario, y ha desvirtuado a aquellos gobernadores que tienen representatividad y ligazón con la sociedad. Entonces, a partir de eso, volvemos a lo que hablamos en el principio del reportaje, Raúl. ¿Ponemos en valor qué le sucede a los argentinos o ponemos en valor lo que le sucede a 2 o 3 dirigentes? Y la figura de Martín Lustó representa de alguna manera la política del radicalismo de un partido chiquitito, de la rosca, de los intereses personales. Y después me parece, Raúl, que el radicalismo no está desarrollando a nivel nacional un proyecto de nación. Me parece que el radicalismo está entrampado
ideológicamente en intereses de 10 o 20 dirigentes, no está dando el debate en serio. Creo que sí, por supuesto, hay figuras como los gobernadores de Mendoza, del Chaco, de Corrientes, el mismo Rodrigo de Loredo, que da un debate en serio dentro de la Cámara, a quien yo acompaño, el mismo Maxi Abad, una persona que fue joven y que transformó el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, con quien tengo un vínculo y que me parece interesante, pero también es cierto que esos dirigentes no están imponiendo el criterio del radicalismo nacional. Quienes imponen el criterio del radicalismo nacional son Martín Lustó, el Cotino Siglia, Gerardo Morales, todos dirigentes que han tenido por lo menos una difusa actividad política y que no le dan claridad a la Unión Cívica Radical. Y eso a mí me preocupa. Como siempre, gracias por venir. Gracias, Raúl, como siempre.